Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Nos encontramos hoy, viernes 20 de marzo, para darle cierre a este programa de workshops que estamos haciendo por la Semana del Carpintero. Mi nombre es Juan Martín Echeverry, yo estoy con todo lo que es la especificación de herrajes en madera de lobos. Y bueno, hoy me encuentro acompañado de la gente de Haffel. Bienvenidos, mi nombre es Ariel, arquitecto, asesor comercial del canal de obra, y le doy el pie a mi colega. Con mucho gusto, Natalio, arquitecto, soy manager de proyectos. Lo que vamos a hacer junto con Maderera Lobos, ayudarles a transitar esta etapa de cambios a la vida. La única variable de la vida que no cambia es que vamos a vivir cambiando. Entonces, para poder adaptarnos a los nuevos tiempos, los invito a que esperemos unos minutitos más hasta que se terminen de conectar el resto de la gente y les comentamos muy rápidamente qué vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver, nadie les va a enseñar, ustedes son los profesionales, lo que vamos a mostrarles a ustedes es darle la información que a veces se nos pasa en el día a día para poder componer el negocio. Nosotros construimos, obviamente, y vivimos de la venta de lo que construimos. O sea, ustedes y nosotros constituimos empresas. Generalmente ustedes son unipersonales. Ahora, el gran problema que tenemos al momento de poder hacer una oferta es saber cuánto cuestan las cosas y qué provecho nos da trabajar con un proveedor como es Maderera Lobo y Jafele, que a la actividad de ustedes en el día a día vamos a poder darles un gran apoyo como socios. Hoy en día Jafele y Lobos, haciendo una comunidad como estamos trabajando, vamos a hacer una comunidad de gente que va a poder trabajar con un estándar de calidad y de costos imbatibles. Así que los invitamos a que nos acompañen y que puedan formar parte de nuestro universo. Les invito a que apaguemos las cámaras, chicos, para que mejoremos la tasa de transferencia. Y si les parece, arrancamos con la presentación del día de hoy. Este es un formato de trabajo colaborativo donde lo que hacemos es poder desarrollar el negocio y como el nombre lo dijo, lo que vamos a hacer es ir profesionalizando el negocio de la cocina. Profesionalizándolo en cuanto a técnica, sino poder ir haciendo que el negocio que tenemos nosotros sea como un diamante. Nos toca ir puliéndolo constantemente para que tome brillo. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros con este tipo de workshop es brindarles herramientas para que cada día ustedes, junto con Haffel y con Maderera Lobos, puedan distinguirse y hacer que sus trabajos no solo sean lindos, sino que estén muy bien ranqueados al momento de que sean evaluados desde el gusto y que sean muy competitivos desde el lado del presupuesto. Para poder hablar de presupuesto hay que hacer obviamente un análisis de mercado. Nosotros, nuestros trabajos, nosotros como proveedores del trabajo que hacen ustedes, somos parte de un universo mucho más grande. Esa cocina que ustedes o vestidor, o puertas, o el servicio y elemento que ustedes vayan a construir y a elaborar para entregarle a su cliente, forma parte de algo que es el mercado de la construcción. Y generalmente hay inversores. Hay inversores grandes y chicos. Les voy a mostrar cuáles son las etapas de inversión de la obra y un poquito vamos a hacer un análisis de situación, porque hay algo que, obra grande, si sea que trabajemos en una casa o trabajemos en una torre, siempre vamos a tener una curva de inversión o un desembuche de dinero. Eso que va a ser del 0 al 100%, y a medida que va pasando el tiempo, se va acabando el dinero y la cosa se va poniendo más oscura. Hasta acá creo que no estamos descubriendo nada. Ahora, la situación nuestra, ¿cuál es? Miren, en toda obra, sea grande o sea chica, hay una primera etapa que es el contrato principal que ronda entre el 30 y el 40%, depende del tipo de obra, que consiste en todo lo que es albañilería, obra civil y aberturas para cerrar la caja esa arquitectónica. Esto es como sería la primera etapa de donde se va a destinar la partida presupuestaria, sea una casa o sea un edificio. Todo lo que está enterrado y todo lo que hace que se cierre está en esta etapa. Y después llega la segunda etapa, donde está el otro 70% del gasto que tiene que pagar el inversor, sea una persona, sea Doña Rosa, sea Don Pepe o sea una corporación. Todos van a tener este mismo esquema.
Entonces, en esa segunda etapa ahí sí viene lo que es seguridad, confort, griferías, interiorismo, equipamiento, electricidad, herrajes y muebles y revestimientos y finish. De hecho, hasta a veces, la gran mayoría de las veces, herrajes y muebles viene después. Con lo cual, ya a esta altura, la situación es la más compleja donde nos toca, les toca a ustedes y nos toca a nosotros poder hacer una oferta. O sea, la oferta donde aparecemos nosotros, que nos llaman para poder, o lo llaman ustedes, mejor dicho, para poder hacer una oferta. Ustedes tienen que hacer una negociación, depende de la escala, o la hacen directamente con el cliente, o tienen que atravesar la empresa constructora, si hay un contrato principal. Y en el esquema de abastecimiento van a tener su distribuidor de confianza, obviamente Maderera Lobos y el herraje va a ser Jafele. Ahora, cuando entra ese herraje, ustedes hacen el presupuesto y lo entregan, no hace falta que aclaremos que en esta situación no hay plata y siempre los tiempos son cortos. O sea, los clientes están cansados, no están sin plata y no tienen mucho margen. Bueno, hay márgenes, créannos que hay márgenes. Lo bueno de este análisis es que nos permite entender la situación donde está el momento de entregar la oferta, porque esto es lo que pasa. Ahora, ¿cómo pasa? Hay una situación generalmente, como no hay tiempo y no hay dinero y nosotros, o mejor dicho, ustedes tienen que entregar la oferta, muchas veces agarran de un método muy tradicional que es factoreo, o sea, los materiales constitutivos principales los factorean por dos o por tres. Este es un método que tiene un gran margen de error. Funciona y podría funcionar bien hasta una vivienda unifamiliar, pero si tuviésemos que escalar el negocio e hilar fino y ser competitivos en cuánto cuesta hacer uno elaborado, nos vamos a dar cuenta que nos puede dejar afuera de muchos negocios y que no todo tiene que ver solo con el precio del material. Ya sé que ahora van a estar diciéndome, pero ¿cómo no todo tiene que ver con el precio del material? Es que en realidad, en los procesos y en cada cosa que tenga que ver cómo se vinculan todos esos elementos entre sí, van a dar un resultado. Y ahí en ese resultado hay una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad de ganar dinero? Cuando empecemos a entender que hay un producto, que hay procesos para que esos productos se combinen entre sí y que haya un resultado económico y que cada una de esas cosas se vayan configurando de diferente manera, van a ver que se pueden tener muebles entregables o se pueden entregar proyectos, que esa es la gran diferencia. Una cosa es el costo de un mueble, otra cosa es el costo de un proyecto. Entonces, nosotros vamos a tener entregables donde el producto, el proceso y el resultado son tres cosas que van de la mano, son inseparables. Yo, como foco, como visualización de lo que les quiero compartir es la visión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven acá? Seguramente me dirían, ven una cocina. Un lindo presupuesto. Bueno, hay torres con hornos, portones corridos, módulos de cajoneras reanchas, muy anchos. Bueno, eso es lo que forma parte del inconsciente o del paisaje habitual del formador de precio. La buena noticia es que no todos son cocinas. Yo cuando veo esto, ¿saben qué veo? Veo esto. ¿Ustedes saben qué es esto? Sí, ya me imagino. Saben que esto es una carrera que se gana por tiempo. Bueno, cuando yo veo esto, en realidad me pasa lo mismo que en la cocina. Veo producto, veo proceso, veo resultado. ¿Cómo es eso? Miren, veo producto, veo ruedas, veo procesos y vamos a ver cómo cambiaron la unidad de tiempo de salida a pista entre el año 1990, que teníamos 8,95 segundos. En 10 años bajaron un segundo y medio, dos. En 20 años se desploma casi a la mitad. Y fíjense qué pasa conforme pasa el tiempo.
Y cuando ya llegamos al 2023, vemos producto, proceso, resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada producto tiene un proceso, tiene un costo el producto, tiene un proceso y eso genera un resultado. Y ahí es donde les hago la pregunta, ¿qué es lo más importante para conseguir ese resultado de la ganancia? ¿Qué tuvo que ver como producto, proceso y resultado? ¿Quién es el más importante? ¿Qué tuvo que ver? ¿Tuvo que ver el caucho, las ruedas? Indiscutiblemente, tiene que ver la tecnología de cómo se agarra la rueda, la calidad del caucho. ¿Tiene que ver la calidad del combustible? Y sí, indiscutiblemente. ¿Tiene que ver la calidad del técnico y la persona del técnico mecánico? Y tiene que ver el valor y la capacidad de estar en lo que está haciendo el operador de pista. Indiscutiblemente. Todos estos factores, todos están vinculados entre sí. Y la pregunta es, ¿cuánto creen que se gastó de caucho? ¿Cuánto se gastó de combustible? ¿Cuánto costó la hora hombre? ¿Y cuánto vale el triunfo? Esto es lo que tiene que ver con producto, proceso y resultado. Cada rueda, cada combustible, cada mecánico, cada proceso que se dé para vincular los productos van a dar un resultado final. Lo mismo pasa cuando vemos la cocina. Es producto, proceso, resultado. Vemos cómo todos los elementos se combinan para que en una unidad de tiempo podamos entregar algo que a nosotros nos permite ganarnos la vida. Hagamos de esto nuestro negocio. Ahora, ese producto, proceso y resultado, si conocemos bien los productos, conocemos cuáles son los procesos, sabemos cuánto tiempo lleva, cuántos materiales o complementarios vamos a necesitar, adhesivos, etcétera, y eso va a formar parte del resultado de oferta. Cuánto va a costar y cuánto vamos a tener, cuánto vamos a querer ganar. La realidad es que vamos a poder ver y vamos a hacer un ejercicio teórico en 4 cocinas de 1,80 m, alacena y bajo mesada. Ya sé, y me van a decir, miren, esto es un ejercicio teórico, ¿sí? No me pongo a hablar de la placa, hagámoslo todo en placa blanca, ¿sí? Pero sí quiero que podamos demostrar en la misma unidad de metros cómo va a variar el precio y no solo tiene que ver con los productos, sino tiene que ver con lo que tiene que ver con el producto, proceso y resultado. Vamos a ver una tipología A, donde vamos a tener correderas Z, cajones hasta 450, para todo, claro. Vamos a hacer la aplicación de bisagras cierre suave. En el caso de la tipología B vamos a tener corredera telescópica con cierre suave, bisagra cierre suave y pistones a gas con módulos de 60. Con doble pistón como corresponde para que funcione bien, con un ancho máximo de 60 para la corredera telescópica. Ahora vamos a empezar a componer con el resto de la familia de Matrix. Vamos a tener corredera Matrix Box estándar para poder empezar a trabajar con cajones de más de 60. Cajones de hasta 90 funcionan perfectamente, hasta 35 kilos. Vamos a trabajar con bisagras clip cierre suave. Esto es un estándar. Y vamos a tener los sistemas free elevables, los free space. Digo esto porque con los sistemas free space se pueden hacer por todo el recorrido de 1,80 m y trabajar con, fíjense, cajonera, 3 cajones, cajón interno, cajón alto también. Y esto es un rango intermedio de producto. Ahora, ustedes van a ver que también tenemos tipología D, que tenemos la corredera Matrix Box P, la Pro, también la bisagra cierre suave y un tope de gama como el Free Flap para lo que es el sistema elevable. Digo esto porque, ¿qué pasaba? Nosotros normalmente a medida que íbamos evolucionando en nuestro trabajo, encontrábamos que teníamos diferentes tipos de cocina. Íbamos evolucionando y íbamos encontrando que hay una evolución natural de sistemas de alta complejidad. ¿Vieron cómo pasaba en el PIT del año 1990 hasta ahora? Que la tecnología era una y a medida que avanza la tecnología cambian los procesos y tenemos diferentes resultados. Producto, proceso, resultado. Así vamos a ver cómo las correderas telescópicas, si vamos a hacer el primer análisis, vamos a ver cuánto cuestan. Bueno, vamos a tener un costo de herrajes
que el darle movimiento a esas puertas, a esos cajones, y colgar esas alacenas y soportar esos módulos va a tener este costo. ¿Sí? Lo que marco como cuestión de imagen es lo característico, para que ustedes sepan que hay un costo inherente que es lo más rápido que nos sucede a nosotros cuando hacemos el presupuesto. Es cuánto cuestan las correderas, cuánto cuestan las bisagras, es elevable y automáticamente inferimos que ese es el costo del módulo, pero hay costos ocultos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con corredera telescópica, también bisagra cierre suave y pistón, vamos a tener otro costo y hasta ahora venimos pasando de un módulo, fíjense, de 1,80 m, de 2 módulos de doble puerta a 3 módulos elevables. Vamos a estar trabajando con un incremento geométrico, crece el doble. Y acá es el gran problema que teníamos nosotros. Cuando íbamos aumentando o íbamos mejorando el nivel de cliente que nosotros tenemos en cartera, empezábamos a detectar que había algo que se llamaba un doble de pared y que también había bisagra cierre suave y había sistemas elevables que no eran pistones que tenían un costo, que era el tope de gama, que era 4:1. Y era insalvable ese rango, pero créanme que hay productos intermedios como el Matrix Box S que permite. ¿Cuál es la diferencia? Que con el Matrix Box P puede llegar a 1,20 m de ancho de cajón. Después, con lo que ustedes ven, Matrix Box S, bisagra CR suave, Free Space, pueden componer la misma cocina con una unidad de costo de movimiento de cajones y de portón elevable que cumple el crecimiento geométrico del doble. Y hasta acá es indiscutible de que un herraje es más costoso que el otro. Generalmente, la disputa o la pregunta que nos tenemos que hacer es entre pistón y elevable y entre corredera telescópica y doble pared, ¿cuánto cuesta? Bueno, les vamos a mostrar con Madrera Lobos cuánto costaría esto si fuese escalable o tuviesen que pasar por un sistema de producción con servicio de robótica aplicada, como el que Lobos próximamente les va a poder ofrecer. Fíjense este detalle. Los costos de los herrajes en cada una de las tipologías A, B, C o D pasa a ser un costo relativo. Porque a esto hay costos ocultos que no se ven. La cantidad de material en placa, la cantidad de filo, la cantidad de mano de obra. No es la misma logística de llevar un cajón de un tipo que del otro. Cuando uno está hablando, estamos hablando de 100 cocinas en este caso particular. ¿Y por qué vamos a ver por qué el factoreo no es una unidad, o mejor dicho, una metodología de cotización correspondiente? Porque si tuviésemos que multiplicar por 2 o por 3 los herrajes, van a ver qué pasa cuando a esto le ponemos la cantidad de placa y de mano de obra para hacer la instalación. Fíjense que hay menos material cuando trabajamos con doble pared, es verdad, hay menos renegar, hay menos material, pero hay mucha más flexibilidad. Y vamos a ver por qué. En realidad, en definitiva, cuando vemos los costos ocultos, vemos que entre una tipología con la mano de obra instalado, lo único que le falta a este presupuesto es el 8% de lo que es el flete para llevar y la persona que haga el transporte de la fuerza bruta de llevar desde abajo hasta arriba el mueble y lo instale. Si ustedes se fijan, cómo se cobran las alacenas, se cobra instalado los módulos. Mientras acá se cobran 3 módulos, acá hay uno solo. Mientras acá hay 6 bisagras y 6 pistones, acá hay un solo sistema elevable. Mientras acá hay una cantidad de mano de hora hombre, kilovatios invertidos, material, acá hay otra cantidad. Entonces, nos damos cuenta cómo se desbalancea el presupuesto a medida que hay que ponerle más horas, más kilovatios, más logística y más esfuerzo. Que es una parte que también debe formar parte del presupuesto. Y fíjense una cosa, cuesta casi un 25% menos una unidad de cocina en las mismas dimensiones
trabajándola con doble pared y con portón corrido que trabajando con lo tradicional. Y con algo que empezamos a vislumbrar otra dimensión y por qué se puede trabajar con este concepto de escalar el negocio, el trabajarlo en serie. Hubo alguien que se llamó Henry Ford, no sé si le suena, que pudo hacer que justamente un elaborado sea más barato porque se podía producir en serie. Yo sé que me van a decir, che, pero Natalio, yo hago una cocina, sí, pero existe la manera de que con Logo le podamos cumplir estos rangos de mano de obra sobre la mano de obra y sobre el proceso para ayudarlos a cumplir esta relación. Fíjense que hay una ganancia acá, que no es solo más competitivo trabajar, acá hay una ganancia de un 25% que se estaba perdiendo. Por eso el éxito tiene que ver con construir un plan en conjunto, que permita ver estos detalles y estos costos ocultos y hacer un desencuadre de la cocina de un elemento tradicional a componer la cocina con los herrajes correctos, como un Matrix Box S que solo tiene piso y trasera y los frentes que pueden ser intercambiables, y el Free Space, que permiten en ambos casos tener regulación dinámica y hacer el desencuadre del mueble, que pase de algo que necesita intervención de carpintería tradicional cuando hay que hacer la calibración, el postventa, a algo donde es un producto industrializado que se puede escalar en cuanto al concepto de volumen de instalación y de componentes para que el elemento se pueda prever el costo y la mano de obra que va a llevar, y que además esta situación pueda tener beneficios adicionales. Porque, a ver, hay optimización y ahorro y voy al cajón derecho viejo. Y acá es donde tenemos, fíjense que un cajón integral, tipo Z, telescópica o oculta, hay que hacer el cajón corralito, escuadrarlo, que no quede torcido. Los fondos se pueden engrampar, atornillar, se pueden poner en ranurado, como ustedes quieran. Pero esto hay que hacerlo cajón por cajón, la tapa para parche, y cuando hay que repartir las luces, cuando hay que calibrar esto, todo este tipo de cajones entran en la categoría de intervención de carpintería, con el cliente adentro. Entonces, esto a veces se puede hacer. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la gran mayoría de los contratos dejan un 25, un 30% de resguardo para el momento de que haya que repartir las luces. O si se cobra y después nos llaman 10 departamentos, 10 familias con sus 10 problemáticas, deja de ser un negocio este costo oculto que no se veía, que es tener que ir a hacer el postventa cuando todos los muebles con el uso y la carga se asientan y empiezan a necesitar calibración. Entonces, lo que nos pasa con el doble pared y con los sistemas que pasan como Free Space o Free Flap, hay calibración dinámica. Y cuando la moneda cae para este lado de la suerte, lo que sucede es que la calibración, el postventa entra en el campo de la calibración. Con un destornillador regulo los frentes y regulo la potencia de los equipos. Entonces entro a poder explotar la normalización de los herrajes, la normalización de los procesos que nos dan a dar un resultado también económico, económico tangible. Porque un claro ejemplo es cómo se arma un cajón. Los invito a cómo se puede comparar en el proceso. Primero, piso y trasero nada más. Ya en la organización, en el espacio que nos compete, la logística, la mano de obra, el equipamiento que necesitamos. Un cajón se arma y se escuadra solo. Esto es parte del costo. Hay gente que me ha dicho, mira, yo le dejo elegir al cliente. Le cobro lo mismo que lo que me hace transpirar una corredera telescópica, pero que elija él. Y cuando me toca esto, sonrío porque le cobro como si me hiciera transpirar y en realidad lo que sucede con este tipo de correderas es que teniendo los agujeros del primero y el segundo alineados,
puedo colgar una corredera y armar un módulo. Imagínense si ustedes pudiesen recibir las cosas para hacer ensamble como si fuese una RTA, pero a medida, lo que ustedes necesitan. Para solamente tener que colocar el tornillo de euro y colgar la corredera. ¿Cuánto les cambiaría el dolor de cabeza, el resultado, si ya ustedes lo único que tuviesen que hacer es recibir los materiales y casi como si fuese un mueble en caja, poder hacer estos procesos simples? Bueno, ahí es donde podemos nosotros intervenir con robótica aplicada. Próximamente van a haber novedades donde le vamos a poder mostrar cómo se puede componer un presupuesto con un servicio diferencial de robótica aplicada. Esto, lo que ustedes están viendo, es la aplicación manual de una tecnología que ustedes cuando reciban enfrente ya lo van a recibir marcado y perforado. Lo único que tienen que hacer es montarlo. No necesitan hacer este tipo de trabajo. Producto, proceso, resultado. Tanto los cajones como los sistemas elevables tienen la posibilidad de tener regulación dinámica. Bueno, hay máquinas también que pueden ayudar a que el proceso de instalación sea mucho más rápido, obviamente, y que no lleve los tornillos. Las correderas vienen con sus espolones, se hace un escuadrado y por presión esos espolones se enclavan en la placa, evitando tener que colocar los tornillos de montaje en la parte del piso. La trasera siempre se atornilla, aclaro. Ahora, los cajones no solo son desmontables, y acá es el tema, fíjense, si se tuviesen que repartir todas esas luces con cajones parche, con correderas estándar, con correderas telescópicas, con correderas, pónganle ocultas. Repartir todas estas luces realmente sería un dolor de cabeza. Sería un problema. Imagínense si es más, tuviesen que escalar esto y multiplicarlo por más cantidades. Y acá es donde la gran diferencia tiene que ver con el producto, proceso y resultado de lo que se puede hacer con esta tecnología y que forma parte del cómo uno recupera la plata cuando a uno le hacen el resguardo, porque la calibración, la postventa, antes era un dolor de cabeza y era perder plata, porque había que estar haciendo malabares para poder ir regular las luces, pero ahora la regulación es calibración solamente, y se puede hacer con el cajón cargado y con la alacena cargada, donde la percepción del cliente que está viviendo en la casa es que ustedes fueron y lo resolvieron no solo rápido, sino que lo resolvieron con una tecnología que no es lo habitual, que no hace mugre, que ya están viviendo y no les complica nada, y ustedes realmente es una pasada, y esa pasada les da la oportunidad de que el boca en boca se potencie, donde el propio cliente diga, no, la verdad que la experiencia que tuve fue excelente. Entonces, ya como para ir cerrando como concepto, el producto, proceso y resultado hacen de que si se componen con los productos correctos, el postventa, que antes ni siquiera estaba contemplado, forme parte del universo de acuerdos que funcionen como disparadores de venta o como reforzadores de dinámica de venta. Porque mientras otros abandonan el proyecto, porque lo que les va a pasar es que van a tener que ir a hacer 2 o 3 cocinas, calibrarla cuando están cortando y yendo a atender otros proyectos, directamente muchos los abandonan. Bueno, existe la posibilidad de que trabajando con los productos correctos no solo se gane plata ahí, sino que se gane plata teniendo una exposición, una experiencia diferente con el cliente al momento de hacer un postventa, donde el postventa se puede ofrecer sin cargo, porque realmente
pasa a ser algo que no hace que uno tenga que intervenir con tiempos de carpintería y con complejidades y personal que haga que sea realmente parte del presupuesto y que eso a uno le dé la posibilidad de tener el segundo enganche económico al trabajar con el cliente que me contrató. Bueno, esto en realidad de ir maximizando el valor del espacio juntos es nuestro concepto que tenemos y que queremos compartir con ustedes a través de Madrina Lobos. ¿Sí? Les dejamos abiertos los canales de consulta, cualquier cosa que necesiten pueden hablar con Juan Martín. Los esperamos, gracias por habernos acompañado y no se olviden que siempre lo principal son ustedes y sus proyectos. Gracias.